Bueno, listo. Entonces, hoy es 18, jueves 18 de febrero del año 2021. Clase con el 901. Bueno, entonces estábamos mirando o estudiando la definición y la construcción geométrica de una sección áurea. Bueno, acá nos dicen del latín, es una proporción que aparece entre los segmentos de una recta al dividir esta en media y extrema razón. Una recta AB, entonces nos están hablando acá que tenemos una recta AB. Queda dividida por el punto F en otros dos segmentos, AF y FB. De tal forma que el segmento mayor es al menor, ahorita les explico esto, como el todo es al mayor. Eso es lo que nos dicen acá, o sea, eso es la sección, la proporción que nos da la, llamémosla, sección áurea. Hagámoslo acá, a ver, miremoslo aquí, hagámoslo un poquito. Entonces nos dice, vuelve y tomamos acá. Nos dicen que es una razón. Una recta AB, entonces voy a dibujar acá una recta AB, en esta parte. Miremos la que nos quede gruesita aquí. Bueno, entonces aquí. Voy a dibujarla hasta por acá. Un poquitico más atrás. Ahí se me dañó. Le cojo entonces el lápiz. Y no lo hago con mouse. Escojámoslo acá. Eso mismo que tenemos ahí. Entonces tomamos una recta B. Vámonos hasta por acá. En la parte izquierda colocamos el inicio, un pedazo de línea. Lo llamamos A. Y en la parte derecha lo llamamos B. Vamos haciendo lo que nos está diciendo acá. Entonces, una proporción que aparece entre los segmentos de una recta al dividir esta en la medida y la extrema razón. Entonces, una recta AB queda dividida por un punto F. Entonces, tomamos por acá punto F en cualquier parte, que no nos dice nada. Lo cierto es que hay uno más grande que el otro, o sea, entonces acá tomamos el punto F. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Aquí nos aparece, o qué hay acá en esta parte. Hay un segmento, voy a dividirlo acá, voy a tomarlo. Voy a dividir esto acá. Voy a tomar acá esta división, esta otra que está por aquí, y una división como grande. Bueno, entonces voy aquí a acotar esto. Acotar se llama lo que estoy haciendo. Tengo aquí y tengo aquí. Tengo acá este pedacito. Bueno, ese lo voy a hacer mejor en otro color. Entonces lo tomo por acá. Este pedacito. O este que yo había llamado acá. O este que he tomado acá. Y voy a tomar otro color. Y este que está por acá. O el señor borrador. Ah, bueno. Quitar este de acá para que no me quede así tan... Bueno.
Listo. Entonces voy a darle nombres. Este, llamemos pedazo de recta, se llama el segmento AF. Y este otro pedacito se llama el segmento FB. Y el grande segmento AB. Segmentos, pedazos de línea. Entonces lo que la sección áurea dicen es que, mire acá, una recta AB queda dividida por un punto F en otros dos segmentos AF y FB, o sea, los que estaban en la parte de arriba. De tal forma que el segmento mayor es al menor. Entonces, ¿cuál es el segmento mayor en este caso? Entonces hay una razón, dos puntos, una proporción. Una proporción. Esa proporción es una comparación. Una comparación. Y esa comparación es, la voy a escribir, del segmento mayor al segmento menor. ¿Y cómo se traza eso? Se traza con una línea así, ¿vea? Entonces, esa razón, yo escribo acá, está dada en términos del segmento mayor al, esta línea que se lee aquí, se lee al segmento menor. Entonces, esa es la comparación que se hace. Entonces, ahora sí la voy a escribir, la vamos a escribir en términos, llamemos como están escritos acá. Entonces, ¿cuál es el segmento mayor? Entonces, el primer segmento mayor es AF. Es al segmento menor, en este caso, FB. Y luego, ¿qué fue lo que hicieron? Dice lo mismo. Toma el segmento mayor como el todo, o sea, el segmento mayor, que es AF, como el todo AB, que sería el más grande, es al más grande también. O sea, a este segmento mayor que aparece, que es AF. AF. Entonces, lo que hicieron, llamemos, llevarlo para que esto se parezca a algo geométrico, algo algebraico, llamemos, fue que a esta distancia le asignaron un valor, o sea, a F, la llamaron X. Y a la distancia FB, o sea, esta que está aquí, le asignaron un valor de 1. Entonces, escribo acá, AF es igual a 1. Y FB, AF es el valor de X acá. X. Y FB igual a 1. Entonces voy a reemplazar esto acá en esta ecuación. AF es X. Y FB es igual a 1. Igual acá. Entonces, AB, el valor de AB, según estas condiciones, AB es la distancia que hay de este lugar hasta este lugar, que estaría formado por X más 1. Entonces me quedaría X más el valor de 1 sobre AF, pero AF es X en este caso. Entonces acá podemos nosotros resolver. Entonces acá tenemos, llamemos como una, bueno, esta es una razón.
esta razón, tenemos dos razones y hay una igualdad. Entonces podemos resolver esa partecita. Entonces, ¿cómo se resuelve? La manera de resolverlo es multiplicando así, llamémoslo de esta forma y de esta forma. Voy a escribir acá en la parte izquierda. Al solucionar eso me queda x multiplicado por x. X multiplicado por x. Igual, o sea, ya la proporción que está aquí, igual 1 multiplicado por x más 1. 1 multiplicado por x más 1. Desarrollamos. Tengo el producto de dos bases iguales. Acá tengo un exponente que es 1 y exponente 1. Al resolver esta partecita que está en la izquierda, me queda x al cuadrado. Y al resolver lo que está en la parte derecha, me queda 1 por x, es 1x, y 1 multiplicado por 1 es 1, positivo por positivo, me da positivo. O sea, el 1 tiene signo positivo, positivo por positivo me va a dar positivo. 1 por x, x. Positivo por positivo me da positivo. Y 1 multiplicado por 1 me da 1. Entonces, si usted observa, mire que ya tenemos esta parte acá, vea. X cuadrado igual a 1x más 1. ¿Qué es lo que se hace luego? Lo que se hace es convertir, llevar toda la parte izquierda. Entonces me queda x al cuadrado menos 1x menos 1 y en la parte derecha me quedó 0. Es decir, esta igualdad la convierto en 0. Cuando hago ese procedimiento, me queda una ecuación cuadrática. Esto es una ecuación cuadrática. ¿Ecuación por qué razón? Porque aquí hay una igualdad. Cuadrática, ¿por qué? Porque el grado máximo del exponente es 2. Esto se llama una ecuación cuadrática. Ahora les voy a preguntar. Ustedes, cuadrática, ¿el año pasado estudiaron ecuaciones cuadráticas, señoritas? No, profe. Bueno, No, señor. Profe, perdón. Es que sí, usted había dicho que las niñas de ayer, o sea, Irene y yo, sí, que señora. la exposición no la pudimos hacer por problemas de la compartir pantalla. Sí, señora. Entonces te dijo que ahorita, hoy. Sí, sí, yo les Entonces dije. era para ver. Sí, ya ahorita, entonces terminamos Bueno. esto. Yo hace rato les dije, entonces que como que se les había olvidado. No, profe, es que Irene no estaba Ah, conectada, tenía bueno, problemas de conexión. entonces ya hacemos eso. Sí, ya hacemos la exposición. Sí, señora. Ahí tenía acá anotado eso. Entonces, ustedes no estudiaron eso, tranquilas, porque esto lo vamos a estudiar. Entonces resulta que esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones. ¿Cómo así dos soluciones? Este grado le indica que hay dos soluciones. Y por eso es que aquí le aparecen dos soluciones. Dice más o menos. Entonces, una más raíz de 5. Entonces, voy a tomar una más raíz de 5. So, hay un método para llegar dividido entre 2 para resolver esta ecuación. Y la otra es x igual a 1 menos la raíz de 5 sobre 2. Esto nos daría un valor negativo, entonces no la toman. ¿Por qué? Porque nos da un valor negativo. ¿Toman cuál? La del valor positivo. Si ustedes cogen con una calculadora 1 más raíz de 5 y lo dividimos entre 2, al realizar esa operación nos da 1.61, que es lo que llaman llamemos la razón, la proporción, el número de oro. ¿Sí? Este numerito nos da al resolver esta parte. O sea, toda. 1 más raíz de 5 dividido entre 2. ¿Sí vio, niñas, que llamemos ese problemita que nosotros habíamos empezado allá a trabajar, que lo habíamos llamado irracionales algebraicos, y los otros que se llamaban irracionales trascendentes, es una cosa de alto calibre, no es tan fácil, o sea, es sencillo mencionarlo, pero de aquí hay mucho trabajo por hacer, o sea, si usted quiere, puede ponerse a investigar todo lo que quiera, ¿sí? Pero entonces no avanzaríamos en nuestro estudio. Esto es con las... ¿Y algebraico por qué? Porque tiene
llamemos, esto fue producto de lo que yo le decía de un polinomio, que era lo que yo ayer les explicaba. Algebraico, la razón, esto es un número irracional, un número irracional algebraico. Y algebraico era porque esto es un polinomio, mire, un polinomio de grado 2, ¿cierto? Que tiene estas soluciones, una más raíz de 5 dividido entre 2. Y sucede que hay polinomios que tienen también solución, pero las soluciones son no, los coeficientes no son enteros, en otros términos. Entonces, este coeficiente es entero, este coeficiente es entero y este otro coeficiente es entero. Pero hay otros polinomios que llamemos coeficientes, son racionales, entonces son los que se llaman números irracionales trascendentes, que van a dar, que hablábamos por allá del número E, hablábamos del número pi, ¿cierto? Y de otra cantidad de números que aparecían, que se llamaban números irracionales trascendentes. Y que es de estos, hay más que estos algebraicos. Por eso es que dicen que ese conjunto es infinito. Y ese infinito, hay unas densidades en ese conjunto. O sea, llamemos, aparece, es sobre la recta, aparecen como cúmulos aquí. Y luego aparecen otros cúmulos y otros cúmulos. Y todos esos conjuntos, lo que habíamos estudiado anteriormente, los naturales, los enteros, los racionales y estos irracionales, es lo que nos va a dar el conjunto de los números reales. O sea que el conjunto de los números reales es algo muy completo, muy complejo de entender y de estudiar. Bueno, ya creo que ahí trabajamos ya las dos partes que nos habían salido de, llamemos, de ese texto que estábamos leyendo ahí, que era la parte de por acá la teníamos, del número irracional algebraico y del número irracional trascendente. Y ahí, ¿no le digo? Bueno. Señoritas, entonces, ¿puedo borrar esta parte? ¿Ya? Bueno, listo. Tenemos ahí. Bueno, señoritas, la niña que iba a hacer la exposición. Bueno, profe. ¿Puede ya compartir pantalla? Ya, profe, ya voy. Espera, tengo mi cuaderno. Ya anotamos acá. Da Vinci. Pero acá la dejamos completa para que quede bien. Mire, ve acá. Entonces, espérese un momentico, escribimos acá. 901. Un momento. Hoy estamos a 18 de febrero del año 21. Exposición Da Vinci. Ahora sí, dígame las niñas que están ahí en la exposición, por favor, sus nombres. Siempre hay que colocarlas, eso, así está bien, muy bien. Irene Angarita Rojas. Angie Torres. Bueno, niñas, en tus manos están nuestros espíritus. Irene, comience. Número áureo y el número áureo. El número áureo y Da Vinci el genio. El número áureo o el número de oro se debe a Leonardo da Vinci y Luca Pacioli, llama la divina proporción. Y el número áureo, que lo hemos encontrado en la estrella de 5 puntas, presenta la belleza y la armonía. En algunas civilizaciones, la estrella de 5 puntas
invertida presenta el mal y el demonio. ¿Qué es el número áureo? El número áureo es un número irracional, quien está representado por la letra griega en honor al escultor griego Fidias. Su valor numérico mediante radicales o decimales como las que ven ahí. Usted sí sabe, devuelve un momentico. Eso. Esas letras, eso que está escrito ahí, está escrito en látex. Y si usted instala eso y lo escribe en esta forma, entonces le aparece, llamemos la fracción, o sea, esto que significa aquí, mire un momento. Bueno, aquí estaría, en la parte izquierda, donde dice display, el valor de phi, esa letra griega que está hacia arriba, que está cortada, entonces es phi. Y cuando abre ese corchete, esa llave, el slash hacia la izquierda y le dice el fraccionario, lo que hace es, llamemos el lenguaje de máquina, escribir 1 y luego el slash hacia la izquierda nos estaría representando, llamemos la raíz cuadrada, squares, de 5 más 2. Y ahí nos daría, aparecerían todos esos números que aparecen, pero no nos quedaría de esa forma, sino nos quedaría como yo les estaba explicando. Esa expresión que era 1 más o menos raíz de 5 dividido entre 2. ¿Sí? Sí, señor. Siga. Valor del número áureo. Conocido desde hace siglos, el número de oro, también llamado número phi o número áureo, está asociado a la belleza y a la naturaleza. Se representa con la letra griega pi. Se pronuncia phi y su valor es el que acabamos de hallar hace poquito, miren ahí. 1.61 y una infinidad de números. ¿Sí? Infinito. Ahí no termina. Sí, ahí no termina eso. Sí, señor. Es como el número pi. ¿Sí entiende? El número pi es 3.1416 y el número áureo es 1.61. El número E es 2.78 y no sé qué. Continúe, señorita. ¿Cómo está conformado el número áureo? El número áureo surge de la división en 2 de un segmento guardando las siguientes proporciones. La longitud total de A más B es el segmento más largo A, como es el segmento más corto B, como se aprecia en la imagen. Leonardo Fibonacci fue quien descubrió una serie de que nos lleva a pi. En el siglo XII, sí. No, en el siglo VII fue el quien descubrió una serie numérica. X quiere decir 10 y 2 palitos 12. En el siglo XII fue el quien descubrió la serie numérica simple, sería la base de la increíble relación que encontramos detrás de pi, empezando con 0 y 1. Cada número de la serie es simplemente la suma de los dos anteriores. Sí, ¿eh? ¿Por qué es importante el número áureo? Los griegos de la antigüedad buscaban una explicación para lo bello y establecieron unos conceptos de simetría, proporción, equilibrio y armonía, estudiando la proporción divina o áurea. ¿Para qué se utilizó el número áureo? Los griegos de la antigüedad buscaban una explicación para lo bello y establecieron unos conceptos de simetría, proporción, equilibrio y armonía, estudiando la proporción divina o áurea. ¿Dónde se obtiene el número áureo? ¿En la naturaleza? Este número siempre está presente en la aura
en la naturaleza de forma notable, en el cuerpo humano, en la disposición de los pétalos de las flores, en el grosor que tienen las ramas de los árboles, en la caracola de algunos animales, en la distribución de las pipas en un girasol. El número áureo se representa a partir de un rectángulo áureo. Da Vinci. Da Bueno. Vinci el genio. Biografía de Da Vinci el genio. Leonardo da Vinci fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Nació el 15 de abril de 1452 en Anciano, Italia, y falleció el 2 de mayo de 1519 en el castillo de Clos-Louise, Amboise, Francia. ¿Qué creó Leonardo da Vinci? Da Vinci realizó proyectos de bombas para pozos, ruedas hidráulicas, entre otros avances de la ingeniería, utilizando el mismo principio de tornillos. Que en el mecanismo del helicóptero, Leonardo hizo planos para la fabricación de un mecanismo que permitiera elevar y transportar agua con mayor facilidad y rapidez. Pregunta sobre la exposición. ¿Qué entendió sobre el número áureo? Cualquier niña que responda. Cualquiera. Ninguna niña. Están dormidas. Nadie quiere participar. Hace rato están así. Fibonacci, Paolo. No, se les olvidó, ¿cierto? Le habíamos explicado ahí antes y ahorita y nada. Bueno, ¿quién descubrió el número áureo? Fibonacci. ¿Dónde podemos encontrar el número áureo en la naturaleza? En los pétalos de las flores, en las pipas de los girasoles, en los tallos, En las entre hojas. otras. ¿Para qué se utilizó el número áureo? En la arquitectura, la música, en los dibujos que hizo Leonardo da Vinci sobre el hombre del Vetruvio. Para ver la proporción de los templos también en la antigüedad. Bueno, Gracias. bueno, hoy sí colocaron las gracias con C. Bueno, sí, listo, gracias. Bueno, muy bien, señoritas, muy bien. No, sí, averiguaron. Sí, ahí uno va aprendiendo. Bueno, cuéntenme a ver cómo hicieron el proceso de elaboración de las diapositivas. Cuéntenos, señoritas. Aló. Investigando, profe. Sí, investigando. Y así es que uno aprende. Investigando, muy bueno. Y en esa investigación uno tiene que empezar a seleccionar. Eso se llama búsqueda de información. Las cosas más importantes. Exacto. Y lo más llamativo, lo más interesante que a uno le guste, ¿sí? Porque no es... Sí. Y lo que uno hay veces está en capacidad de entender, porque hay muchas cosas más.
Entonces, en esa búsqueda de información, uno va seleccionando la información más relevante y que esté dando razón a la pregunta de algunas. Entonces, cuando ustedes estudian, por ejemplo, bueno, esa partecita que vieron ahí que yo les expliqué del código látex, ahí, por ejemplo, debieron de haber ahondado en el código látex. Y uno puede escribir textos científicos con el código látex. Pero si nosotros usted no hubieran hecho eso, entonces a lo mejor yo nunca les hubiera hablado de látex. Y a lo mejor ustedes nunca, bueno, nunca no, pues ahora no hubieran escuchado algo así de látex. Entonces, de pronto alguna señorita me dice, profesor, yo quiero aprender látex. Yo tengo un libro para aprender látex. Y ese látex es para escribir texto científico. Los libros están escritos en látex. Todo lo que se hace ahí. Entonces eso quedan. Yo he intentado hacerlo, pero por ahí escribo algunas cositas pequeñas, ¿sí? En látex. Porque cuando trabajaba en Moodle, entonces había en una parte que pues uno se ponía a trabajar ahí y bajaba el editor de ecuaciones de Word, y se trabajaba, algunas y otras las trabajaba uno directamente con el código ASCII. Entonces uno va construyendo y va aprendiendo, ¿sí? Entonces, eso es interesante. Cuando ustedes estábamos seleccionando lo de Da Vinci, entonces si ve que ese es un genio, es anatomista, porque es anatomista. Él Me se toma enseñó, una cantidad de ¿cierto? cosas. Sí, él era anatomista porque lo que él dibuja, bueno, él muere en el 1519 y entonces en el año 2019 cumplió los 500 años del fallecimiento. Entonces, en honor a ese, llamemos, fallecimiento por la magnitud de su obra, desarrollaron, llamemos, unas capacitaciones, el Ministerio de Educación y el mundo entero, especialmente la comunidad científica, generó, llamemos, unos documentales de Da Vinci en sus 500 años. Entonces, en una parte, llamemos, de esa, y en honor a él, averiguaron una cosa que se llama, o sea, crearon una cuestión de robótica, que son unas salas de cirugía, unas máquinas especiales que la llamaban Da Vinci, ¿sí? No me averiguaron esa partecita. Entonces, esos son unos robots muy sofisticados, donde ya las cirugías prácticamente ya no abren a la gente así bastante, sino son incisiones muy pequeñas, y en esas incisiones pequeñas lo que entran son cámaras, y una vez hacen la exploración con las cámaras, entran llamemos, los bracitos del robot por allá, y van cortando, llamemos, sin hacer mayor daño, llamemos, a los tejidos, y con una exactitud, llamemos, poderosísima, porque eso tiene una cantidad de cámaras, y lo que evitan es los daños en los tejidos, y, llamemos, actuar sobre la parte que está afectada con los robots Da Vinci. Esa es una parte. Si ustedes se pusieron a averiguar más sobre Da Vinci, por ejemplo, él construyó helicópteros, ¿sí? Tanques de guerra, construyó por allá un reloj, tenía que levantar un reloj, y no había, llamemos, no, era muy pesado, y llamemos, con los instrumentos de esa época, pues muy difícil de llevarlo a la parte superior, llamemos, de la iglesia, del sitio donde se tenía que subir. Y entonces él, con una serie de poleas, lazos y todas estas cosas, subió ese reloj, y la gente quedaba asombrada. Era un pintor. Uno de los problemas de él, llamemos, cuando él hacía las pinturas, él casi generalmente nunca las terminaba. O sea, iniciaba la pintura y la dejaba ahí, y volvía por allá a los 5 años, 2 años. Sí, en veremos. Pero algunas veces las terminaba y otras veces no las terminaba. O sea, tenían que contratar a otro pintor para que le diera la finalización de la obra. Sí, Sí, profe, por ahí cuando estaba averiguando, encontré sí. algo sobre el robot de Leonardo, pero pues no nos metimos, pues no sé por qué, pues no estaba tan relacionado con el número.
Entonces decía algo que diseñaba por Da Vinci alrededor del año 1490 y algo. Sí, él hizo robots. Él hizo, y por eso llamemos, crean el robot Da Vinci con aplicación a la electromedicina, ¿sí? A ese campo. También hizo bombas para pozos. Bombas para, sí, señora, o sea, esos que llaman arietes, que hay por acá, eh, eso es, llamemos pues no exactamente lo que hizo, pero llamemos los principios mecánicos, llamemos de poder succionar el agua de un pozo, es debido, llamemos, a lo que él creó. O sea, en matemáticas, por ejemplo, esto de las proporciones y más cosas. Lo que pasa es que uno no conoce todo. Uno conoce lo que algunas cosas. Y creo que creo que él era zurdo, ¿sí? Y el hombre como que escribía o sea, para poder leer lo que él hace, toca poner un espejo. O sea, él escribía, no escribía como nosotros escribimos. O sea, a la inversa, o sea, invertido. Es una reflexión, exactamente. Al revés. Él Al nació revés. zurdo. Él nació zurdo. Sí, él desarrolló la parte de la escritura con la mano izquierda, pero es que él no escribía. Es que hay unos que escriben con la mano izquierda, sí, pero escriben igual que nosotros. Pero no, él invertía todo lo que escribía. Entonces, para ir a leer eso era complicado. Profe, pero él de pequeño aprendió a escribir con la mano derecha y Es después pintaba con las dos y podía hacer todo con las dos. albidiestro. Y Sí. bueno, sí, y entonces, por ejemplo, cuando él elaboró, llamemos, los álbumes de anatomía, porque él hizo álbumes de anatomía, eh, lo que él hacía era, llamemos, ir al anfiteatro, llamemos. Cuando una persona fallece, bueno, pierde la vida, o sea, ya por X motivo. Entonces lo que él se iba era al anfiteatro por allá de noche, con velas, y me imagino que tendría otras personas que le ayudaran. Empezaba a hacer las disecciones del cuerpo humano. Y cada vez que él, o sea, eso sí es algo admirable, él llevaba un registro. O sea, la obra de Da Vinci se conoce es porque él llevaba un registro e iba escribiendo en detalle lo que él iba haciendo. Entonces iba a construir un tanque, entonces él empezaba a hacer los bosquejos, a escribir, era muy minucioso en lo que él hacía. Y entonces quedaron unos cuadernos. Y esos cuadernos creo que están en la biblioteca que yo ayer les hablaba de Londres. Como que hay unos en Italia y hay otros en París, ¿sí? Pues no sé si son los originales, ¿sí? Pero bueno, y esos cuadernos los recopilaron, algunos estaban perdidos y ahí es donde hacen la obra esa de, de televisión de la National Geographic, de Da Vinci, recopilando parte de esos documentos que el hombre había hecho. Y las, llamemos todo lo de anatomía y lo que nosotros estamos hablando de los álbumes de anatomía, muchos de esos son muy casi exactos a los que tenemos hoy día. Sí, entonces, y él El hizo una. paracaídas también lo hice. Sí, el paracaídas también lo hizo él. Sí, señora. No funcionó, creo. O sea, así como lo hacía, no lo funcionó. Y el helicóptero creo que tampoco le funcionó. El tanque de guerra, ese sí creo que lo aplicó por allá. Como él era, llamemos tenía mecenas y mecenas eran los reyes que lo financiaban, entonces esas comunidades de mecenas fabricaban muchas cosas de las que él hacía, unas funcionaban y otras no. Y eso les daba poder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted lograba hacer un tanque de guerra y lo iban a invadir, lo iban a atacar, pues con el tanque de guerra usted se defendía. Y si iba a atacar a otro y si el tanque de guerra le funcionaba, pues iba y aniquilaba al otro. Y hoy día, mire que están los tanques de guerra que son bien. Toda esta vaina de la cohetería, ¿sí? Creó una cuestión como una catapulta, que era coger una piedra gigantesca y lanzarla, pero lejísimos.
y donde se lanzaba era, era una especie como de un cohete artesanal, pero era destructor, o sea, tiene una piedra por ahí de unas 100 kilos, la lanzaba a un ejército, pues eso era, acababa con el ejército, un ejército de 1000 hombres, 2000 hombres, caía de esa piedra, pues los destruía de una vez y generaba miedo y terror. Entonces, se ganaba las guerras con un solo catapultazo, ¿sí? Bueno, eso les comento. Pues miremos por acá. Gracias, señoritas. Entonces, acá le tengo su nota. Muy bien, muy bien. Ahí vamos aprendiendo. Luego tenemos que ir otras niñas haciendo este trabajo. Bueno, entonces volvamos acá. Mire que hasta ahora vea lo que hemos hecho el conjunto de los números irracionales. Estaba acá raíz quinta de 4, el número pi, que también hay una forma para deducirlo, el número de Euler, o sea, pi y Euler son trascendentes, raíz de 4, raíz de 5 y este número que lo hemos llamado, que pertenecen al conjunto de los números irracionales. Infinita, no periódica. Bueno, y aquí ya teníamos esto de los algebraicos, de los trascendentes. Bueno, pero en la parte derecha, el primer número irracional. ¿Quién lo lee, por favor? La parte derecha. Se ve borroso y si no lo haría. El primer número irracional. Se ve borroso, profe. Pitágoras utilizó su teorema para hallar la diagonal de un cuadrado de lado 1, como el que se observa en la figura 2. Bueno. ¿Ahora sí lo alcanzan a ver mejor o tampoco? Sí, profe, yo lo veo bien. Sí, señor, ahora sí. Es que ahorita Listo. como estaba alejado se veía borroso. Bueno, entonces voy a llevar esto hacia la parte izquierda. Es todo, tiene la idea de, mire, espera un momentico. Yo esto lo conozco, o sea, más o menos tengo idea, tampoco es que sepa tanto esto. Yo tenía un compañero que era experto en teoría de números. Mi amigo José Hilario, experto en teoría de números. Y experto era experto. Era genial. Es genial, José Hilario. Pero entonces de tanto estudiar, se vuelve a veces como, le corre a veces el champú. Bueno, entonces ustedes me contaron que estaban trabajando una cosa que se llamaba el teorema de Pitágoras. ¿Sí, señoritas? ¿Aló? Sí, señor. Bueno, yo le voy a contar, el profesor debe haber contado una historia por ahí muy parecida. Y ahí nos dicen, mire acá, mire. Entonces, primero estudiemos el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras, más adelante nosotros lo vamos a estudiar, ¿sí? Hace referencia sobre un triángulo, sobre triángulos, rectángulos, niñas. Nada más sobre triángulos rectángulos. Bueno, entonces, ¿qué es un triángulo rectángulo? Es lo que uno tendría que empezarse a preguntar. Entonces, un triángulo es una figura geométrica, es un polígono de 3 lados. Pero tiene una característica en especial. ¿Sus ángulos de 90? Exacto. O sea, la esencia de esto es que tiene un ángulo de 90 grados y en matemáticas se escribe así. Eso indica que es un ángulo recto. Entonces tenemos aquí, tenemos un ángulo recto. Y aquí le voy a sacar acá una flechita indicando esto.
Este es el ángulo recto. Y tiene otros dos ángulos acá. Pero todos los triángulos tienen tres vértices. Y los triángulos, los vértices, se notan por letras mayúsculas. Entonces escribimos acá el triángulo ABC. Entonces, en ese triángulo rectángulo, los griegos le dieron que a la parte más larga de ese triángulo le dieron el nombre de hipotenusa. La hipotenusa es la parte más larga. Y en este caso, la parte más larga es el segmento o la distancia de B a C o de C a B. Y las otras, las partes más pequeñas le dieron el nombre de catetos. Catetos es lo mismo que lados. O sea, los dos lados se llaman catetos y este es otro cateto. Entonces tenemos acá un cateto y por acá otro cateto. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? A la hipotenusa le voy a poner un nombre. La voy a llamar H. Generalmente uno la llaman H. H minúscula, dejémosla acá. A este cateto horizontal le voy a poner otro nombre, lo voy a llamar X. Y a este cateto vertical le voy a colocar un nombre y lo voy a llamar Y. Es decir, que yo podría colocar acá Y y aquí le podría colocar el valor de X y aquí el valor de H. Bueno. ¿Hasta ahí se entendió, señoritas? Sí, profe. Bueno, eso es, Sí, señor. eso es la consideración de lo que se llama un triángulo rectángulo y los valores que tiene. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el teorema de Pitágoras? Voy a ver si me permite y no me desconfigura el valor que está acá. ¿Con qué? Con el señor GeoGebra. A ver si no me lo mueve. Pues, a ver, voy a tratar de correrlo. Ay, pues madre. No. Bueno, entonces voy a borrar esta parte. Espero a ver si lo logro acá ampliarlo para explicarle bien lo que el hombre descubre. Listo, dejémoslo ahí quietico. Esta información. ¿Sí están viendo eso, niñas? Sí, profe. Bueno, entonces, el señor Pitágoras. Señor Pitágoras. Ahora nos vamos para el teorema de Pitágoras. Mire lo que voy a hacer acá. Voy a tomar acá 1, 2, tomemos así 3. La vertical y en la horizontal voy a tomar 4. 2, 4. Trazo esto que está aquí. Lo mismo que está allá en el otro lado. Este vértice ya lo hemos llamado A. Este vértice lo hemos llamado B. Este otro vértice lo hemos llamado C. Este es un cateto, que es X, que no cambia. Y tenemos un cateto que es Y y acá la hipotenusa. Y este ángulo es un ángulo recto. Pitágoras descubre lo siguiente. Construye, voy a ver si lo logro hacer acá sobre esta parte, un cuadrado sobre este lado. Es decir, si es un cuadrado y el lado mide 3, va a aparecer un cuadrado del lado 3. Voy a coger de otro color y construyo un cuadrado sobre este lado. Vea. El lado, ¿cuánto tiene? 4, entonces todos los lados deben de medir 4. Y voy a construir un cuadrado sobre la hipotenusa. Ahí sí ya no me lo deja. Ahí sí ya quedo en la olla, pero entonces me voy a idear otra cosa. Miremos a ver si por allí me puedo. Entonces voy a construir acá un cuadradito. Ahí sí no me veo.
Me quedó tan bien. Entonces, ¿qué hace al construir los cuadrados? Vamos a hallar ahora el área de este cuadrado. Y el área de este cuadrado. O lo que él descubre. Entonces, ¿cuántos cuadritos hay acá? 9, 9. ¿Y cuántos cuadritos hay acá? 16, 16. Este lado mide 3. Y este lado mide 4. Entonces, ¿qué es lo que hace? Coge. A este lado le halla un cuadrado. Entonces, el cuadrado de 4 más aquí al lado izquierdo también le halla un cuadrado. Entonces, por eso se dice el cuadrado de 3. Y esta desarrolla esto. Entonces, hemos hallado que el cuadrado de 4 tiene 16 unidades cuadradas y el cuadrado de 3 tiene 9 unidades cuadradas y al sumar esto me da 25. 25 unidades cuadradas. Entonces, ¿en dónde están esas 25 unidades cuadradas? Acá. ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Y acá. Eso es lo que él descubre. Y lo enuncia de la siguiente manera. Bueno, me quedó ahí como... espera, que no, quedó como feo. Vámonos un poquito más por acá. Eso es lo que el Señor descubre. Entonces aquí tengo 25. Entonces, si usted mira acá, tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cómo se enuncia? Se enuncia, mire. Que el cuadrado, mire acá, esto se llama hipotenusa, ¿sí? El teorema dice así. El cuadrado de la hipotenusa se lee, o sea, este cuadrado, se obtiene. ¿Cómo se obtiene? Del cuadrado de este cateto que se llama X, más el cuadrado de este otro cateto que es Y. Esto que acabo de escribir es lo que se denomina el teorema de Pitágoras. Es ¿cómo así? Pues, ¿cuánto tiene? Entonces escribo el cuadrado de la hipotenusa. ¿La hipotenusa cuánto mide? 1, 2, 3, 4 y 5. Ese cuadrado, o sea, el cuadrado de 5, es igual al cuadrado de 4, o sea, el cuadrado de este cateto, más el cuadrado del otro cateto. Mira, aquí hay otro cuadrado, o sea, el cuadrado de 3. El cuadrado de 4 es 16, el cuadrado de 3 es 9, 16 más 9 nos da 25, y el cuadrado de 5 es 25. Entonces, mírenlo acá, véanlo. Acá, el cuadrado de 5 es 25, o sea, 25, ¿cómo lo encuentro? Sumando los cuadrados de cada uno de los lados. Estos 25, el área de estos, llamemos de esta hipotenusa, o este cuadrado 25 se encuentra sumando 16 más 9. Ahora sí, niñas. sí, profe. Sí, entonces ahí los matemáticos empiezan, y dicen, bueno, si yo quiero hallar la hipotenusa, pues despejan la ecuación. Entonces queda el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Necesito hallar la hipotenusa. Entonces lo que hago es, para quitar este valor del cuadrado, le hallo la raíz cuadrada a la parte derecha y me queda el cuadrado de la hipotenusa, de un cateto, más el cuadrado del otro cateto. Entonces, esta es la manera para hallar,
llamemos la hipotenusa. Entonces, para hallar la hipotenusa, necesito saber el valor de un cateto y conocer también el valor del otro cateto. Una vez conocido el valor de ese cateto, se eleva al cuadrado y lo elevo aquí al cuadrado. Listo, niñas. Entonces, ¿qué es lo que nos estaban diciendo ahí? Lo que nos estaban diciendo es que el primer número irracional, de una vez terminémoslo acá, el primer número irracional es aquel número que tiene, es que dicen que se construyó así, que tiene unas características especiales. Llamemos acá. Entonces, era una alberca que tenía por acá 1 metro, 1 metro, 1 metro, llamemos un rectángulo acá, 1 metro. Y querían saber el valor de la diagonal. Es irracional, o sea, querían encontrar ese número, el de la diagonal. Entonces, si observan bien, están observando ustedes, aquí se está formando un ángulo de 90 grados, vean. Y tenemos esta figura. La figura que tenemos es la figura de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, este sería un cateto, sería el cateto Y. Este otro sería el cateto X y la parte más larga estaría correspondiendo a la hipotenusa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicamos el teorema de Pitágoras. Lo voy a escribir por acá en esta parte. Entonces, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada, que es lo que hemos hecho acá. Miren esta parte, miren. ¿Cuánto vale el valor de X? Esta X que tenemos acá es igual a 1 metro. Nos quedaría 1 metro, entonces 1 al cuadrado. Más, averigüe el valor de Y. El valor de Y, entonces, este también es Y, ¿cierto? Que lo hemos dicho que es 1 metro. No escribimos las unidades. Entonces sería 1 elevado al cuadrado. Sigo y esto queda todo dentro de una raíz. 1 al cuadrado es 1 por 1, entonces me daría 1. Más 1 al cuadrado es 1. Desarrollo acá esta operación y me da 1 más 1 es igual a 2 y me queda raíz cuadrada de 2. Es decir, que el primer número irracional es raíz cuadrada de 2. Llamemos primer, una manera de encontrar un número irracional. ¿Y cómo lo encontramos? Cuando tenemos un triángulo rectángulo cuyo lado mide 1 metro y el otro lado también mide 1 metro. Y apareció, llamemos, de hallarle la diagonal a una figura geométrica llamada un cuadrado o un rectángulo de lado 1. ¿Qué es lo que el libro nos está explicando? Bueno, ¿van a tomar ese apunte? Señora, bueno, ya, de ahí terminamos. Era para no haber dejado mucho ese pedacito. Se pasó. Bueno, ¿se entendió? ¿No se entendió? Hay que volver a repetir. Sí, profe. Ahí se va aprendiendo. Eso más adelante vamos trabajando más el teorema de Pitágoras y hasta que lo manejemos bien. La próxima clase refuerzo. Profe, lo que faltó fue llamar la lista. Ay, Dios mío. Ajá. ¿Y no ha llegado el profe? No ha llegado. Aproveche. Ya llegó. Ya llegó, profe. Ya llegó. profe. Uy, qué pena. ya está, ya hace rato. Ay, qué Yo pena no con lo el había profesor. visto. Qué pena. Profe,